Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Como siempre estamos aquí para mantenerlos al tanto de todo lo que sucede en el fascinante mundo del entretenimiento, con un enfoque especial en las cautivadoras series turcas que tanto nos gustan y por supuesto, en la vida de nuestros actores y actrices favoritos. Hoy nos adentraremos en un tema que ha generado un revuelo considerable en las redes sociales y en la prensa del corazón, la supuesta tensión entre dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que se convirtieron en sinónimo de química, romance y éxito global gracias a su participación en la inolvidable serie Senkalkam. Su conexión en pantalla fue tan palpable y auténtica que trascendió la ficción, transformándolos en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Si eres un fan incondicional de estos dos talentosos actores y actrices, y sientes curiosidad por descubrir qué está pasando realmente entre ellos, qué rumores circulan con insistencia y si existen motivos para preocuparse por el estado actual de su amistad, entonces este vídeo es imperdible. Te invitamos a quedarte hasta el final, ya que vamos a analizar minuciosamente toda la información disponible, los indicios que han surgido en los últimos meses y las posibles causas de este distanciamiento que preocupa y entristece a tantos de sus seguidores. Y por supuesto, si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos y darnos un merecido me gusta si este vídeo te resulta interesante y entretenido. Empecemos. Como muchos de ustedes ya saben, Kerem y Hande se transformaron en un fenómeno global sin precedentes gracias al éxito arrollador de Senkalkam. Su romance en la ficción se convirtió en una hermosa realidad fuera de las cámaras, catapultándolos a la fama internacional y convirtiéndolos en la pareja del momento. Durante su relación nos regalaron momentos preciosos e inolvidables, fotografías llenas de amor y complicidad, y una conexión que parecía indestructible e irrompible. Su química era evidente en cada aparición pública, en cada entrevista que concedían y en cada publicación que compartían en sus redes sociales. Eran la pareja perfecta, el sueño hecho realidad para muchos fans que veían en ellos un ejemplo de amor genuino, apasionado y sincero. Eran, en definitiva, la personificación del cuento de hadas moderno. Sin embargo, como suele ocurrir en la vida, las cosas cambian, los caminos se bifurcan y los cuentos de hadas a veces llegan a su fin. A principios de 2022, la noticia de su ruptura sacudió al mundo del espectáculo y dejó a muchos de sus seguidores con el corazón roto. Aunque ninguno de los dos ofreció detalles específicos sobre las razones que los llevaron a tomar caminos separados, se especuló mucho sobre posibles desacuerdos, diferencias irreconciliables en sus proyectos profesionales y la intensa presión mediática a la que estaban sometidos constantemente. Fue un golpe duro para sus seguidores, quienes esperaban verlos juntos por mucho tiempo y soñaban con un futuro juntos. Y aquí es donde comienzan las especulaciones, los rumores y las conjeturas que nos traen hasta el día de hoy. Después de la ruptura, ambos actores han seguido caminos separados, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Hande comenzó una relación con el también actor Kaan YLDRM, una relación que también generó mucho interés mediático y reacciones encontradas entre sus fans. Por su parte, Kerem se ha mantenido más enfocado en su carrera, viajando por el mundo, participando en proyectos internacionales ambiciosos y dedicándose a sus pasiones y hobbies. Hasta ahí, todo parece normal y comprensible, dos personas jóvenes y exitosas que siguen adelante con sus vidas después de una relación que llegó a su fin. Pero en los últimos meses han surgido ciertas señales y comportamientos que han encendido las alarmas entre los fans más observadores y perspicaces. Por ejemplo, se ha notado que ya no interactúan en redes sociales como antes. Antes, durante su relación y poco después de su ruptura, era común verlos dándose me gusta o comentando las publicaciones del otro, mostrando un apoyo mutuo y una cordialidad que tranquilizaba a sus seguidores. Ahora, esa interacción ha desaparecido por completo, dejando un vacío que ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos dirán que es normal, que después de una ruptura es comprensible que no quieran mantener una relación pública y que prefieran evitar cualquier tipo de contacto que pueda reavivar los rumores y las especulaciones. Sin embargo, muchos fans se preguntan si esta falta de interacción esconde algo más profundo, como una posible enemistad, resentimiento o incluso rencor. Otro indicio que ha alimentado los rumores y ha generado aún más preocupación entre los fans es la falta de coincidencias en eventos públicos. Aunque ambos actores son muy solicitados y suelen asistir a los mismos eventos relacionados con el mundo del entretenimiento, rara vez se les ve juntos.
Incluso en ocasiones, se ha especulado con que evitan coincidir a toda costa, lo que ha llevado a muchos a pensar que su relación no terminó en los mejores términos y que prefieren mantener la distancia para evitar cualquier situación incómoda o tensa. Esta falta de encuentros ha sido interpretada como una señal de que las cosas no están bien entre ellos y que su relación podría haber terminado de manera abrupta y conflictiva. Además, han surgido declaraciones indirectas de personas cercanas a los actores que han insinuado que la situación entre ellos no es precisamente cordial. Estas declaraciones, a menudo anónimas y publicadas en medios de comunicación sensacionalistas, han contribuido a alimentar los rumores y a crear un ambiente de incertidumbre en torno a la relación entre Kerem y Hande. Por supuesto, hay que tomar estas declaraciones con pinzas, ya que no son fuentes oficiales y podrían estar influenciadas por intereses particulares o simplemente ser fruto de especulaciones malintencionadas. Sin embargo, estas insinuaciones han contribuido a alimentar la preocupación de los fans y a crear una atmósfera de tensión e intriga. Pero antes de sacar conclusiones precipitadas y dejarnos llevar por los rumores, es importante tener en cuenta algunos factores importantes y contextualizar la situación. En primer lugar, hay que recordar que Kerem y Hande son figuras públicas y que su vida está constantemente bajo el escrutinio de los medios y los fans. Esto significa que cualquier pequeño gesto, actitud o comentario puede ser interpretado y magnificado, dando lugar a rumores y especulaciones que no necesariamente se ajustan a la realidad. Es fácil caer en la trampa de la sobreinterpretación y atribuir significados ocultos a comportamientos que podrían ser perfectamente normales y comprensibles. En segundo lugar, hay que respetar su privacidad y su derecho a mantener su vida personal alejada del foco mediático. Tanto Kerem como Hande tienen derecho a no tener que dar explicaciones sobre sus relaciones personales y a mantener su intimidad a salvo de la curiosidad pública. Es comprensible que después de una ruptura tan mediática y expuesta al escrutinio público, prefieran mantener un perfil bajo y evitar alimentar aún más los rumores y las especulaciones. Es importante recordar que son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen el mismo respeto y consideración que cualquier otra persona. En tercer lugar, hay que considerar que la ausencia de interacción en redes sociales o la falta de coincidencias en eventos públicos no necesariamente implican una enemistad o un conflicto irreconciliable. Puede que simplemente estén ocupados con sus proyectos profesionales, que tengan diferentes círculos de amigos o que simplemente no sientan la necesidad de mantener una relación pública después de haber terminado su noviazgo. Es importante no asumir automáticamente que la falta de contacto es sinónimo de resentimiento o rencor. Ahora hablemos un poco de las posibles razones por las que podría haber tensión entre Kerem y Hande. Como mencioné antes, las rupturas nunca son fáciles y pueden generar sentimientos de resentimiento, dolor, decepción, tristeza y confusión. Es posible que ambos actores hayan necesitado tiempo para superar la separación y que aún estén procesando sus emociones y adaptándose a su nueva realidad. Es un proceso natural y que requiere tiempo, paciencia y comprensión. También es posible que haya habido desacuerdos o malentendidos que hayan contribuido a deteriorar su relación y a generar cierta tensión entre ellos. Como en cualquier pareja, es normal que surjan conflictos y diferencias de opinión. Sin embargo, si estos conflictos no se resuelven de manera adecuada y a tiempo, pueden generar heridas y resentimientos que dificultan la reconciliación y la posibilidad de mantener una relación cordial en el futuro. Otra posible causa de tensión podría ser la intensa presión mediática a la que estuvieron sometidos durante su relación. Ser una pareja famosa tiene sus ventajas, como el reconocimiento público, el apoyo de los fans y las oportunidades profesionales, pero también conlleva una gran responsabilidad y una constante exposición pública. Es posible que esta presión haya afectado su relación y haya contribuido a su ruptura, generando estrés, ansiedad y la sensación de estar constantemente vigilados y juzgados. Además, hay que tener en cuenta que ambos actores tienen carreras muy exigentes y que sus proyectos profesionales pueden haber influido en su relación. Las largas jornadas de trabajo, los viajes constantes, los compromisos promocionales y la dificultad para conciliar la vida personal con la profesional pueden generar estrés y tensión en cualquier pareja, especialmente en aquellas que están expuestas al escrutinio público. Por supuesto, estas son solo algunas de las posibles causas de la supuesta tensión entre Kerem y Hande. La realidad es que solo ellos saben lo que realmente ocurrió entre ellos y cuál es el estado actual de su relación. Nosotros, como observadores externos, solo podemos especular y conjeturar, pero nunca podremos conocer la verdad completa y objetiva. Entonces, ¿hay motivos para preocuparse por la amistad entre Kerem y Hande? La verdad es que no lo sabemos con certeza.
Los indicios que hemos analizado sugieren que podría haber cierta tensión entre ellos, pero también es importante tener en cuenta que muchas de las especulaciones que circulan en torno a su relación podrían ser infundadas y exageradas. Lo que sí sabemos con seguridad es que ambos actores son profesionales talentosos, carismáticos y dedicados, y que han demostrado tener una gran química en pantalla. Ki